Hola, mi nombre es Marisela Dávila y daré un breve resumen del libro La Patria del Criollo. Bueno, comenzaré diciendo que La Patria del Criollo fue escrita por el humanista e historiador marxista guatemalteco José Severo Martínez Peláez. Este libro intenta enmarcar la realidad colonial guatemalteca y este se divide en 7 capítulos. Capítulo 1. Los criollos. El primer apartado se llama Infancia y toma de conciencia. Severo Martínez Peláez nos presenta a don Antonio Fuentes y Guzmán, que es el que escribe La Recordación Florida. El primer episodio que nos pone es cuando él es pequeño y ve que hay un terremoto, y tanto los españoles como los indígenas se refugian, tienen miedo y rezan para que pase eso. Cuenta que en su infancia no cabe la discriminación y conforme va creciendo su perspectiva va cambiando. El apartado 2 llamado Herencia de Sangre y Herencia de Poder. Don Antonio Fuentes y Guzmán era heredero de los conquistadores, nieto de conquistadores directos de los que vinieron con don Pedro de Alvarado. Era heredero de muchas riquezas y también era heredero del poder político, es decir, hombre muy influyente. El apartado 3 se llama El prejuicio de la superioridad hispana. Se nos presenta 2 tipos de criollos, los criollos originales y los criollos hijos de españoles, que eran los nuevos criollos. A don Antonio Fuentes y Guzmán no le gustaba que existieran estos nuevos criollos. El apartado 4 se llama La superioridad de los conquistadores. Nos habla de Severo Martínez Peláez, que decía que los españoles eran evidentemente superiores a los indígenas, porque manejaban metales, pólvora, etc. La conquista como fenómeno económico. Entonces, esa superioridad tecnológica les daba una superioridad cultural, y por lo tanto una superioridad bélica, y esa superioridad bélica les permitía esclavizar y someter a los indígenas. Ahora, hay que tener en cuenta que no solo fue una conquista bélica, sino también una conquista económica e ideológica. Apartado 6. Clase dominante a medias. Hay que tomar en cuenta que la corona española permitió que los conquistadores actuaran libremente, pero conforme pasó el tiempo, la corona tuvo que intervenir a través de una organización llamada Audiencia, siendo esta la máxima autoridad del Reino de Guatemala, y representaba el poder de la corona. Debido a ello se dio un enfrentamiento entre la audiencia española y los ayuntamientos que representaban al poder criollo. Motivación de la Recordación Florida. Severo Martínez nos dice que don Antonio Fuentes y Guzmán escribió este libro por algunos motivos, pero el principal fue porque él amaba su patria y sentía que esta tierra le pertenecía. Entonces, para defender su patria, él escribe este libro. Defensa del patrimonio y nacimiento de la patria. Para Fuentes y Guzmán, tanto el indio como la tierra le pertenecen y no tienen ningún otro papel que jugar. Y aquí termina el primer capítulo, que nos habla introductoriamente de quiénes eran los criollos y cómo eran herederos. Tenían la perspectiva donde el indio y la tierra era un elemento más. El capítulo 2 se llama Las dos Españas, y hay que entender a qué se refiere con las dos Españas. Primero nos dice que hay una España que es bella, que es la España donde vienen los conquistadores, pero también había la otra España, que era la que se intrometía y no dejaba explotar al indio como ellos querían. También hay que tomar en cuenta que Severo Martínez es fanático de los conquistadores, porque le ayudó a consolidar su herencia. También idealiza a don Pedro de Alvarado. En muchas ocasiones en su libro exalta su figura, pero no toma en cuenta que hizo muchas atrocidades. Fue muy cruel e incluso fue juzgado en México y España por ser malvado, pero para Fuentes y Guzmán eso no era importante. Hay que tomar en cuenta que no solo fue don Pedro de Alvarado, sino fueron todos los conquistadores. Fue una etapa muy brutal de la historia de Guatemala. Cuando los colonizadores vinieron, se comenzaron a repartir la tierra y los trabajadores. A esto se le llamó repartimiento. Y el capítulo 3 se llama Las dos Españas, que es la continuación del segundo capítulo, y nos habla de la encomienda como una institución. Los indios debían tributar a los españoles porque eran los que habían sido sometidos. Los indios debían pagarle un impuesto a los españoles y a eso se le llamó la encomienda. La encomienda se fue heredando y a través de cierta corrupción se permitió que fuera heredada. Mientras pasaba el tiempo vinieron más españoles y a ellos también se les daba parte del tributo. Entonces eso no le gustó a Fuentes y Guzmán, y por eso escribía La Recordación Florida, porque según él, ellos no lo merecían. También apareció el sínodo. Pero, ¿qué es el sínodo? Pues había un impuesto que los conquistadores tenían que pagarle a la iglesia, que se llamaba el sínodo, a cambio de que evangelizaran a los indios y los tuvieran sometidos.
El capítulo cuarto se llama Tierra Milagrosa, y Fuentes y Guzmán habla que la tierra es muy bonita, pero dice que a los indios no les pertenece parte de eso, y habla de la tierra porque en aquel tiempo la política agraria colonial permitía el latifundismo. Los indios también recibieron tierras después de las leyes nuevas para que construyeran sus pueblos y cultivaran. Es interesante que en 1810 se propuso una reforma agraria. La idea era dividir los latifundios entre los indios y mestizos, aunque esta no se dio. El capítulo 6 se llama El mestizaje y las capas. Los primeros mestizos nacieron justo luego de la conquista, producto del rapto y violación de las mujeres. Estas, junto a sus hijos, servían al hombre mientras éste esperaba que llegaran mujeres de España, lo cual se dio cercana a la mitad del siglo XVI. La ley española promovía el matrimonio entre ellos y los indios, pero esto no se dio, dándose el mestizaje al margen del matrimonio. Y por último tenemos el capítulo 7 que se titula Pueblos de indios. La colonia tenía por base la concentración de los indios en pueblos incorporados a la monarquía, y con la abolición de la esclavitud, hecho relevante que está ligado a la reducción de indios, fue una vía importante para el proyecto político que estaba establecido en las leyes nuevas. Sin embargo, fue un arduo trabajo poder dominar la resistencia de los conquistadores y colonos esclavistas, ya que muchos de los factores que les convenía cambiaron, tal como el tributo de los indígenas tenían que proporcionarles a estos, ya que se redujo a la mitad. Y así terminamos el libro La Patria del Criollo. Muchas gracias.